Esta noche en 8TV Andalucía, PSOE, PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista debaten sobre los principales asuntos de actualidad de Andalucía. Van a debatir socialistas, populares, izquierdistas y andalucistas sobre la operación, el presunto fraude en los fondos de formación de UGT. Hay que recordar que esta tarde el juez ha tomado declaración ya a todos los detenidos, un total de 16, y todos han quedado en libertad con cargos, pero sin fianza. El extesorero, por cierto, de UGT tendrá que comparecer ante el juez cada 15 días. Hablaremos también, debatirán también sobre las dimisiones por distintos motivos de la vicepresidenta del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, y del eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer. Y cómo no, tenemos que hablar de la reforma fiscal del Gobierno central y sus consecuencias en Andalucía y en los andaluces, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado esta tarde a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con Clara Aguilera, Rafael Carmona, Juan de Dios Villanueva y Antonio Jesús Ruiz, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Debate esta noche en 8 Andalucía, en compañía de Clara Aguilera, del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas y muchísimas gracias por acompañarnos. Rafael Carmona, Partido Popular, bienvenido. Hola, muy buenas. Igualmente saludamos a Juan de Dios Villanueva, Izquierda Unida. Hola, ¿Qué tal? noches. Buenas noches también, Antonio Jesús Ruiz. Bueno, del Partido Andalucista. Vamos a hablar en primer lugar de la reforma fiscal. Esta tarde ha sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Reforma fiscal que el Gobierno central aplaude y, lógicamente, algunas comunidades autónomas contestan. Vamos a empezar en primer lugar con el Partido Popular, que precisamente va a defender la reforma fiscal del Gobierno central. Rafael Carmona. Bueno, pues lo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha planteado es precisamente en este momento, después de llevar 3 trimestres de crecimiento económico, pues ha planteado que es el momento de hacer una reforma fiscal que significa bajar los impuestos, y bajar los impuestos a todos los ciudadanos. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que haya más renta disponible en los ciudadanos, que esa renta disponible signifique un mayor consumo, signifique una mayor inversión y, por tanto, una mayor creación de riqueza, creación de la economía, que empiece a funcionar la economía. Y este es el momento. ¿Por qué decimos que este es el momento? Este es el momento porque ya se han solucionado los problemas macroeconómicos que tenía el país, ya se han solucionado los problemas de financiación que tenían, ya se han equilibrado las cuentas públicas y es el momento de impulsar el crecimiento económico, impulsar la creación de empleo. Y ese es el objetivo. El principal objetivo que persigue esta reforma fiscal no es más que el que efectivamente se creen puestos de trabajo. En este sentido, se ha querido hacer una reforma fiscal que sea bastante equilibrada, bastante progresiva, de tal manera que aquellas rentas más bajas, los mileuristas, por ejemplo, no van a tener que tributar. Hasta ahora tributaban, pues a partir de ahora ya no van a tener que tributar. Las rentas que están en torno a los 24.000 euros al año, pues se le pega una rebaja en los impuestos del 23,5%. En definitiva, es el momento de bajar los impuestos, es el momento de impulsar el crecimiento económico, de impulsar la creación de empleo, y esa es la apuesta que ha hecho el Partido Popular. Valoración del Partido Socialista, Clara Aguilera. Bueno, hay que recordar en primer lugar que el Partido Popular, en su programa de gobierno, que ganó las elecciones en 2011, llevaba la bajada de impuestos. Estamos en el año 2014, hace una propuesta de reforma fiscal para el año 2015, que los ciudadanos verán la realidad cuando hagan sus impuestos en 2016. Y ya habrán pasado las elecciones. Digo, ¿cuándo empezará a notar la gente si hay verdaderamente una bajada o no bajada de impuestos, aparte de lo que se le diga, lo que le diga el Gobierno y lo que vayan viendo? Por lo tanto, bueno, es decir, hay un incumplimiento de lo que programáticamente tenía el Partido Popular. ¿Qué reforma fiscal están planteando el Partido Popular? A nosotros no nos parece que sea una reforma fiscal adecuada. Dice, es el momento del crecimiento, pero aquí hay que recordar que ahí se ha recortado mucho en todas las políticas públicas, en las políticas sociales, y que evidentemente muchos ciudadanos, muchísimos, la mayoría de los ciudadanos españoles han perdido derechos y han perdido ese estado de bienestar. Por lo tanto,
a ver que este planteamiento de reforma fiscal entendemos que no es el adecuado, pero sobre todo no es el adecuado porque las clases medias van a pagar la rebaja de las rentas altas. Decía el señor Carmona, y ahora entraremos seguramente en más detalle, es decir, un contribuyente, para que entiendan los ciudadanos, los andaluces que nos están viendo, un contribuyente de 30.000 euros se va a ahorrar en 2015, cuando tribute en 2016, 360 euros. Un contribuyente de 1 millón de euros, se ahorrará en el año 2016, cuando tribute, 42.237 euros. Por lo tanto, las clases medias van a pagar la rebaja de las rentas altas. Y hay detalles, por terminar esta primera intervención, que a nosotros nos parecen escandalosos, preocupantes y desde luego inmorales, diría yo, que es que las indemnizaciones por despido improcedente tributen. Es una gran inmoralidad. Es mi opinión, ya no es una opinión sobre esta reforma fiscal, sino que una persona con un despido improcedente tenga que tributar. Hay un mínimo exento que se excluye, pero que ahora, es decir, encima de ese despido improcedente, va a verte obligado a tributar. Por lo tanto, a nosotros nos parece sencillamente alto y rotundo una inmoralidad. Juan de Dios Villanueva, Izquierda Unida. Sí, 9.000 millones de menos ingresos que se dejan de obtener fundamentalmente de las rentas más altas. 11 millones de trabajadores y pensionistas con menos de 17.000 euros anuales sin ningún tipo de mejoría, mientras que las rentas más altas disfrutarán de una caída de al menos 7 puntos, y 9.000 millones menos que evidentemente van a dejar de estar en la sanidad, en la educación, en la dependencia, y llegará un momento que querrán sacarlo de otro sitio, y me temo que ese otro sitio va a seguir siendo los recortes directos o indirectos a las capas medias y a las capas más bajas de la sociedad. No estamos de acuerdo, y además no estamos de acuerdo por una cuestión de principios también. Decía Olof Palme, no era comunista, por cierto, era del Partido Socialdemócrata. Un gran socialista del Partido Socialdemócrata sueco, que cuando la derecha baja los impuestos, realmente lo que está haciendo es sabotear la existencia del propio Estado. Y nosotros estamos de acuerdo con eso, porque al final son las capas medias y la mayoría social empobrecida las que están manteniendo vía impuestos indirectos los servicios públicos básicos de esta sociedad. Concluye el primer turno de intervención. Antonio Jesús Ruiz, Partido Andalucista. Bueno, hay una serie de conceptos que siempre que se habla de reforma fiscal salen, ¿no? Progresividad, quién es el que paga más, quién es al que se le está exprimiendo, y la verdad es que da igual quién haya gobernado en el Estado, porque al final siempre terminan pagando los mismos. Efectivamente, las clases medias son las que terminan pagando. Las familias que tienen la suerte de tener una nómina o dos nóminas en esa unidad familiar son los que van a contribuir más. No se hace esa progresividad de la que tanto se habla, y los que más dinero en ingresa, los que más capacidad económica tienen, contribuyen menos al Estado. Nos preocupa también el hecho de que no se combata el fraude. Hay mucho dinero que se escapa del control público, hay mucho dinero que se evade y que no está a disposición del Estado y sobre todo de todos los ciudadanos para mejorar pues nuestra sociedad, y creo que hay que hacer caso por lo menos a esos técnicos del Ministerio que están hablando de que hay que hacer pues una labor mucho más profusa para evitar ese fraude fiscal. No se ataca, o por lo menos no se controla, las SICAF, de las que luego vamos a hablar seguramente, y consideramos que es inmoral que estas SICAF estén permitiendo que se tribute el 1% cuando si no se estuviera ahí se estaría tributando en más del 20%. Echamos de menos beneficios fiscales en algo tan importante como pueden ser el fomento de la natalidad, las familias numerosas, el mecenazgo, el apoyo a los emprendedores. Yo creo que es importante el no olvidar a estos colectivos que generan empleo. Y me sorprende, por la exposición que ha hecho el portavoz del Partido Popular, de que ya parece que se ha solucionado todo. He llegado a decir que se ha solucionado la financiación. Hombre, yo a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos que hoy nos están viendo seguros, les preguntaría que cuando van al banco si tienen esa capacidad de encontrar financiación a sus proyectos, a proyectos viables, a proyectos que son capaces de generar empleo y que a día de hoy tienen las puertas de los bancos cerradas. Venga, se abre el debate en el turno que queda. Punto 1. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con bajar los impuestos?
El Partido Popular cree que este es el momento. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Porque no pudimos. Es que el Partido Socialista dejó a España quebrada. ¿Cómo íbamos a...? Si el Partido Popular, usted ha dicho que entró en el 2011, no, en diciembre del 2011 se forma el gobierno. El Partido Popular se encuentra con que el déficit era 4 puntos por encima del que dijeron. Y hay una quiebra absoluta. Cerrados los mercados, nos iban a intervenir. ¿Cómo quiere que bajemos los impuestos? Era imposible. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Sanear las cuentas públicas, resolver el problema al que nos metió el Partido Socialista y una vez resuelto, lo primero que hace, en cuanto hemos visto que hay 3 trimestres continuados donde se crea empleo neto, donde aumentan las cotizaciones a la seguridad social, donde vemos que es posible, gracias a las soluciones que se han adoptado, que es posible bajar los impuestos, se bajan. ¿A quién se bajan? A todo el mundo. ¿A quién más? A los que menos renta tienen. A los que menos renta tienen. A los que menos renta tienen. ¿Por qué? Vamos a ver, es que esto es indudable en la propuesta que nosotros hacemos. Los mileuristas, ¿pagaban impuestos? Sí. ¿Van a pagar impuestos ahora? No. Esto es que es impepinable. Por tanto, no me diga que son los que... No, a estos señores, a los que cobran 1.000 euros, no van a pagar impuestos. Sí, pero hay una progresividad en las rentas altas que han eliminado. Por lo tanto, ese de renta alta, sí, claro. No, es que ahí está la trampa. Está el dato en porcentaje. No, es decir, yo se lo digo, en porcentaje. No, lo he leído yo perfectamente igual. Pero en términos relativos. En términos relativos no. A los que más renta tienen, los que ganan más de 100.000 euros, ¿cuánto es el porcentaje? El 7% nada más. El 7% nada más. A los mileuristas, el 100%. No me diga usted esto. Es que tenemos que hablar en términos relativos. ¿A quién se le baja más? ¿A los que cobran menos de 20.000? El 13,54. ¿Pero qué me está diciendo? No, eso no es así. Y lo sabe, claro, señor Carmona. Hombre, claro que y además es así. Le tengo que decir, permítame que le diga una cosa, decir, porque dice... Esto está colgado en el Ministerio. ¿Estamos de acuerdo en bajar...? Esto está colgado en el Ministerio. Sí, claro, con las trampas que establece el propio Ministerio para ver si pica a alguien. No, claro, es que ahí tiene sus trampas. Esto es un anteproyecto. Quiero decir, que esto se va a debatir en el Congreso de los Diputados. Que si ustedes dicen que esto no es verdad, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el Congreso de los Diputados. Lo vamos a ver. Pero esta es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que se bajen los impuestos. ¿El Partido Socialista está de acuerdo en que es el momento de bajar los impuestos? Vamos a escuchar a... Vamos a ver. Es decir, lo digo porque se utiliza un juego... La gente no se va a dar cuenta, como yo digo, hasta 2016. Es decir, ellos practican... Vosotros, el Partido Popular, que siempre habéis predicado que la economía de mercado libre y que cuantos menos impuestos y ya el mercado funcionará, eso desde que llega Rajoy no es verdad. Y allá estamos aludiendo a la herencia recibida, llevamos 2 años y medio de gobierno del Partido Popular. Pero es que hay gobiernos autonómicos del Partido Popular que están diciendo que la política fiscal que ha llevado el gobierno de Rajoy ha sido equivocada. Que a ellos les va bien, Madrid lo ha dicho, el presidente de la comunidad autónoma... Digan lo que quieran. Bueno, ¿qué es lo que dice el PSOE? ¿El PSOE qué dice? Pero bueno, es decir, yo les voy a decir, primero, que la gente tiene que recuperar derechos, que esos recortes sociales... ¿En Andalucía ha habido recortes de derechos? ¿En Andalucía ha habido recortes en nuestro país? ¿La reforma laboral no ha recortado derechos o vivimos en otro país? Mi pregunta, ¿en Andalucía ha habido recortes de derechos? Es decir, Andalucía está en España, ¿no? Que sí ha habido, pregunto. ¿Ha habido recortes si la Junta de Andalucía ha hecho ha habido? No, hombre, vamos a ver. ¿Ha habido recortes de derechos en Andalucía? Aquí lo que hemos hecho con el presupuesto, ¿ha habido recortes es blindar las políticas sociales. Luego, entonces aquí no lo hemos sufrido. Si no lo hemos sufrido y ahora hay una bajada de impuestos, vamos a ver. No, pero derechos estamos... ¿Y la reforma laboral dónde se ha aplicado? La reforma laboral es la que está permitiendo que haya empleo. Eso. Sí, la reforma laboral del PSOE, la reforma laboral del Partido Socialista... No, pero le digo, pero permítame, es decir, aquí hay que recuperar lo que se está perdiendo. Es decir, aquí no se puede contratar funcionarios porque hay una tasa de reposición impuesta del 10%. Por lo tanto, eso va contra la educación pública, que nosotros predicamos y creemos que debe ser la prioritaria donde se destine el dinero público. Por lo tanto, ¿la situación está fantástica? No. ¿Es el momento adecuado? Ustedes han considerado. Pero ¿han considerado que es el momento adecuado? Quizás por la... No lo sé. Pregunto, pero hay que tomar decisiones. Le tengo que decir... Déjeme que termine. ¿Es el momento adecuado o no? Creemos que no es el momento adecuado. De bajar los impuestos. La situación no está como ustedes dicen. La situación tiene que mejorar. Y ustedes han tomado decisiones en esa propuesta fiscal, como la del despido
o la de considerar a las grandes empresas como a las pymes con esa rebaja en el impuesto a sociedades al 25%, Bueno, ahora lo que hablamos. es No ideología. queremos monopolizar el Izquierda debate, Unida y sí, PEA, ahora venga. lo hablamos. Bueno, yo creo que el señor Carmona se conforma con muy poco. Dice que llevamos 3 trimestres creando empleo Claro. neto. Yo creo que ha habido trimestres en los que se ha creado pues 1000 y poco empleo. Yo creo que se conforma con poca creación de empleo. Y evidentemente hace la pregunta de, ¿estamos de acuerdo en que se bajen los impuestos? Pues mire, ustedes subieron 2 puntos, el PSOE lo subió 3, el IVA, que es un impuesto directo, donde da igual la renta o da igual la capacidad económica que tenga el ciudadano, todos pagan por igual, y a nosotros nos parece muy injusto. Además, me parece muy injusto que en determinados sectores, como es el sector turístico, pues que esa subida del IVA le está haciendo un gran agujero y evidentemente no ayuda absolutamente nada. En lo que son los impuestos indirectos, pues nosotros consideramos, que usted lo ha dicho en su intervención, que hay que ir a la progresividad, pero hay que ir a la progresividad abundando de verdad, donde efectivamente los que más tienen las rentas altas contribuyan más, donde los que no tienen pues no participen o no contribuyan, pero por supuesto donde las clases medias no sean las que estén soportando la mayor presión o el mayor aportación al Estado. Nosotros entendemos que sí, hay que bajar los impuestos, pero sobre todo hay que favorecer lo que he dicho antes, la progresividad. Sí, mire, para Izquierda Unida el debate no es subir o bajar los impuestos, sino tener los impuestos que permitan resolver las necesidades sociales y que paguen más los que más tienen y los que más ganan. Y esta reforma del gobierno del Partido Popular no va en ese sentido ni mucho menos. Se bajan los impuestos a los más ricos, se disminuyen los tramos de 7 a 5, se reduce la progresividad, la disminución del tipo de interés elevado de tipo marginal por debajo del 50% y la reducción del impuesto sobre el capital. Sube el IVA de los aparatos médicos cumpliendo peticiones de la Unión Europea, sube el IVA en una serie de aparatos médicos. No sube el IVA. El impuesto a sociedades bajará para las grandes empresas del 30 al 25%. Las rentas del capital seguirán tributando. Pero es que no son igual las pymes que las grandes empresas. A las pymes también se les va. Las rentas del capital seguirán tributando consideramos menos iguales. que las del trabajo. Menos que las del trabajo. Los contribuyentes con ingresos superiores a 300.000 euros bajarán su tributación en 7 puntos en el último tramo, a partir de 60.000 euros de ingreso. Mientras 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que cobran menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados. No pagarán nada. Además, Pero claro, no se verán afectados, no se les baja. no pagan nada. Casi 9 millones No de pagan impuestos. casi 9 millones de ciudadanos que cobran entre 12.450 y 33.000 euros verán aumentados sus tipos entre 0,25 y 1 punto. Se sube sobre las Eso no es capas verdad. medias y sobre las capas trabajadores. Y la rebaja de la retención autónoma es absolutamente irrelevante, digan lo que digan. Y además, nosotros no estamos de acuerdo con esa idea de que bajar impuestos aumenta el consumo o hace que circule más el dinero. Vamos a ver. Lo decía Clara, las personas que estén en torno a los 30.000 euros, esos 360 euros anuales de menos que van a tener que dejar de pagar. 360 euros al año son 30 euros al mes. Yo no sé si por una persona que cobra 30.000 euros al año le supone mucho tener 360 euros más. Multiplicado por miles o por cientos de miles de personas suponen mucho dinero que hacen falta para servicios públicos, para educación y para sanidad. Sin embargo, a las grandes fortunas sí se van a ver muy beneficiadas por esas rebajas que llegan hasta el 7%. Y esa es la progresividad de lo que ustedes hablan. Esa es la progresividad que es totalmente incierta y va en la misma línea de hacer cargar más la crisis o el mantenimiento del Estado sobre las capas de los trabajadores y las capas medias. Y una verdadera barbaridad, que ya es casi inhumana, es que una persona que encima tiene la desgracia de quedarse parada, tiene que tributar una parte No de es la verdad indemnización tampoco. Eso no- a mí me gustaría le que queda. aclaráramos las cosas que son verdad y las que no son Sí. verdad. La reforma fiscal que se ha presentado son solo los impuestos estatales, es decir, solo del IRPF, Hombre, el claro, impuesto de solo sociedades. falta. Claro. Solo. No se toca el IVA. Por tanto, el IVA no se toca. Por mucho que ustedes repitan 1000 veces que el Partido Popular va a aumentar el IVA, ya ha salido el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, diciendo que el IVA no se toca. Por tanto, no hablemos del IVA porque el IVA no se toca. Y además esta reforma fiscal no afecta al IVA. El siguiente cuestión. El Que, PP, por el cierto, Partido Popular, por cierto, ha propuesto... que el IVA
las reducciones, que si hay que aplicar algunas reducciones, ahí está el sector de la cultura, por ejemplo, o el de las peluquerías, Que sí, que está que estamos de acuerdo, muriendo pero que usted, con el IVA que le han aplicado. Usted que le han elegido ustedes. europarlamentaria sabe que hay unas determinadas directrices que hay que cumplir. Si eso no es así, se rebajará. Porque nosotros en nuestro programa Pero, ¿por qué? llevamos la ¿Por qué ha bajada de sido? ese IVA. ¿Quién ha hecho esa propuesta? Esa propuesta, ¿cómo Sí, que porque propuesta? fue el compromiso del Gobierno de España. ¿El qué? No, digo las reducciones, todo el planteamiento fiscal. Reducir el IVA, el Partido Popular llevaba en su programa reducir el Sí, IVA claro, de, la y bajar industria, todo. de la industria turística y de determinados profesionales Claro, autónomos, que están de estos que hemos cerrando dicho. las peluquerías. Desgraciadamente, Los cines. las directrices europeas no nos lo han permitido. Pero las directrices, No nos lo han las permitido. directrices europeas no caen del cielo. Bueno, pero no las nos lo han directrices permitido. europeas salen de la Insisto, reunión que de somos jefes de Estado menos- y de gobierno Vamos a ver. 2 veces al año. España es de las que tiene un tipo de IVA más bajo de toda Europa. Sin embargo, tenemos un grave problema. Recaudamos muy poco. ¿Vale? Por tanto, nos señalan como que algo raro nos pasa en nuestro país cuando teniendo un tipo de IVA muy bajo, además, paga muy poca gente. El IVA Bueno, no se hay un toca. Entonces, problema el IVA, de eso no fraude estamos hablando. fiscal, Estamos hablando que no se acomete tampoco Vale, con sí, sí esto. se acomete. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, uno, cuando me decía, las rentas más bajas no van a pagar, ¿cómo que no lo van a sentir? Si es que no tienen que pagar impuestos. Las clases medias, las Vamos a las clases medias, Vamos no a las clases confunda. medias. Las clases Pero medias. podemos empezar por unos Sí, y por venga, otros. venga. Primero la renta más baja, luego las clases medias. Las clases medias hay una rebaja en el tipo del 23% hasta 15.000, del 13,5% hasta 20.000, del 9% hasta 30.000 y del 7,75 hasta 40.000. Señor Carmona, me va a permitir, nos quedan 4 minutos, un último Vale. minuto de intervención cada uno. Vamos a empezar por el Partido Andalucista. Bueno, yo sí también, Ya a modo de balance, Antonio. ya que se ha abierto también el debate europeo, sí quiero hacer una pincelada. Creo que es importante la homogeneidad en todos los estados de la Unión en cuanto a la tributación. Me parece sangrante que haya empresas españolas que estén tributando en Irlanda, donde les resulta mucho más barato todas las operaciones por venta online. Y creo que si estamos en una unión comercial y si estamos en una Europa donde buscamos que todos seamos de alguna forma pues contribuyentes de manera igual, pues que luchemos por eso, ¿no? Creo que es injusto que haya empresas españolas que estén aprovechándose de esa coyuntura para tributar al 1% en Irlanda y escaparse de contribuir en España, ¿no? Juan de Villanueva. Sí, yo creo que hay un debate que no se quiere afrontar en España, que es el debate sobre el fraude fiscal. El 24,6% del Producto Interior Bruto es economía sumergida. Estamos hablando de 253.000 millones de euros que ningún gobierno ha querido afrontar. Tal vez porque el fraude fiscal y tal vez porque la economía sumergida es intrínseca al sistema capitalista, es como los paraísos fiscales, no podemos tampoco pedir otra cosa. Y luego, la otra trampa, las directivas que vienen de la Unión Europea. ¿Y quién hace esas directivas? El Consejo de la Unión Europea, compuesta por los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países, se reúne 2 veces al año. Es el que elabora la directiva y luego hay una comisión europea puesta por ese Consejo, que es el encargado de aplicarla. Y luego está la Troika, que está encargado de fiscalizar que se cumplan. ¿Quién hace esa? No nos podemos escudar en las directivas como si las directivas vinieran del cielo. Las directivas las hacen a propuesta de los gobiernos de la Unión Europea que se reúnen anualmente. Y evidentemente nosotros vamos a estar siempre en desacuerdo con una fiscalidad que haga cargar sobre la espalda de los trabajadores, de las capas medias bajas y de las personas que están entre 12.450 y 33.000 euros que se les sube entre 0,25 y 1 punto sobre la tarifa vigente. Última intervención Y estamos en de desacuerdo Rafael totalmente. Carmona. Hemos bajado los impuestos en cuanto hemos podido. A partir del 1 de enero, los ciudadanos van a notar en sus nóminas que tienen más renta, que el Partido Popular cumple con su programa y baja los impuestos. ¿Y a quién lo hace? A todo el mundo. ¿A quién más? A los más necesitados. ¿En quién se fija? En las personas y en las familias. Hay muchos beneficios sociales y fiscales para las familias que tienen dependientes, para las familias que tienen personas con discapacidad, para las familias numerosas. Esa es la reforma fiscal que hemos planteado. Y también para las empresas y los autónomos. Porque el objetivo de esta reforma fiscal es crear empleo. Insisto, es una reforma fiscal que lo que mira es a las personas y lo que pretende es que las personas que tienen problemas hoy, que no tienen un empleo,
lo encuentren. Venga, balance de Rafael Carmona, concluye Clara Aguilera. Por eso esta reforma. Sí, nosotros creemos que en España es necesaria una reforma fiscal, clarísimamente. Es decir, creemos que es necesario afrontar una reforma fiscal con la realidad actual. Lo que no nos parece adecuado, no nos gusta esta reforma, por muchas de las cuestiones. Creemos que las clases medias tienen un peso en la rebaja excesivo y creemos que es un error. No nos parece adecuado que además el Gobierno de España se haya reservado para sí, sobre los impuestos estatales, la bajada exclusiva de impuestos, mientras, ¿quién atiende los servicios? Las comunidades autónomas. ¿Quién atiende los servicios? Por eso la propuesta de Andalucía es que no vamos a aceptar más autonomía fiscal mientras no se resuelva la financiación, porque eso es un grave problema. Esa es la discusión hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Venga, vamos a hacer un descanso, volvemos en 3 minutos después de algunos consejos publicitarios y analizamos con populares, con socialistas, con izquierdistas y con andalucistas el presunto fraude en los fondos de formación de UGT. Lo dicho, 3 minutos y volvemos. Debate esta noche en A por Todas con Partido Popular, con Partido Socialista, con Izquierda Unida y con Partido Andalucista. Y vamos a debatir a continuación sobre el presunto fraude en los fondos de formación. Una operación de la UCO, de la Guardia Civil, desarrollada en los últimos días. Se han registrado 16 detenciones, los 16 exdirigentes sindicales, trabajadores sindicales y también dueños y trabajadores de diversas empresas, y que han sido todos puestos en libertad con cargos de fraude y falsificación por el juez que les ha tomado declaración tanto en la jornada de ayer como en la jornada de hoy, todos sin fianza, tan solo el extesorero y una exdirigente de UGT encargada de la gestión económica tendrán que acudir al juzgado cada 15 días. Empezamos con Clara Aguilera. Bueno, nosotros, como en cualquier investigación judicial, pues evidentemente el respeto hacia todo el proceso, y por dar algunas opiniones, lo que aquí sí quiero decir, y además, bueno, como hemos coincidido en la Comisión de Economía, señor Carmona y yo, y hemos tenido oportunidad de debatir en el Parlamento y en la Comisión mucho sobre la situación con UGT, los expedientes que ha abierto, es decir, la iniciativa de la propia Consejería de Economía hacia esta situación. Se conoce que hay ya expedientes de reintegro por un importe de 1,8 millones de euros de la Junta de Andalucía, y también pues hemos podido ver en este pleno, como ya ha anunciado la propia presidenta de la Junta, que evidentemente la Junta está iniciando los trámites para personarse en todo el proceso judicial que se ha abierto. Por lo tanto, ahí esperaremos. La Junta tiene que defender los intereses de esas subvenciones públicas, de ese dinero público, y es lo que tiene que hacer este Gobierno y es lo que está haciendo el Gobierno de Susana Díaz. Es decir, ejercer la responsabilidad y, bueno, y ver en qué acaba el proceso. Pero en cualquier caso, y que quede bien claro que el dinero público es obligación del Gobierno, de la Junta de Andalucía, de salvaguardarlo. Por eso se va a personar en todo el proceso y está haciendo su tramitación de expedientes con la petición de reintegro en el caso que ya se ha demostrado que tienen que reintegrar ese dinero. Rafael Carmona. A mí me causa desazón lo que está pasando, lo que viene pasando en Andalucía, con independencia de que hagamos más crítica política o menos. Todos los días abrimos los telediarios con noticias de corrupción en Andalucía, todos los días. Y con independencia de que intervenga ahora la UCO, la policía, el juzgado, lo que se demuestra en todo esto es que ha habido una falta de control del dinero público tremenda. Hoy estamos hablando de subvenciones a la UGT. Antes eran cursos de formación. Antes era la tramitación de los ERE fraudulentos, también donde participaban los sindicatos. Pero todo es dinero público y todo dinero bajo control. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ha pasado es que no se ha controlado adecuadamente el dinero. ¿Que hay sinvergüenza? Claro que hay. Por eso se ponen los sistemas de control. Sabemos que hay, pero hay tantísimos. A la conclusión a la que nosotros llegamos, insisto, que estoy haciendo una reflexión sin ser agrio en la crítica. La reflexión es que hemos vivido unos años de gobierno del Partido Socialista sin control de los fondos públicos. Y eso es lo tremendo. Con independencia de que ahora, efectivamente, pues ahora vean que hay facturas falsas
en la justificación de una determinada subvención, que a la vista de que se ha pillado, que ya la bola está creciendo y creciendo, pues que ahora el gobierno se persona. El gobierno tenía que entrar a saco. La señora Aguilera sabe que yo he ido a ver unos cuantos expedientes muchas veces ya y que estamos diciendo todos los días que son escandalosos. Pero yo no quiero repetir más a la ciudadanía que es que todo es escandaloso, porque la verdad es que todo es escandaloso. Bahía Competitiva, los ERE, Invercaria, la formación, las subvenciones de previsión de riesgos laborales, los avales, es que es interminable. ¿Qué es lo que ha sucedido en Andalucía? Pues que se ha manejado el dinero sin control, como si fuera de uno mismo y no era de uno mismo. Venga, en esta ocasión Partido Andalucista, luego Izquierda Unida. Bueno, estamos hablando de que somos el territorio que tiene el récord de paro de España y de la Unión Europea. Estamos hablando de que somos el territorio que más recursos económicos hemos recibido precisamente para paliar esa situación, y estamos viendo cómo esos recursos económicos que en gran medida el gobierno andaluz ha puesto en manos de los sindicatos y de la patronal. No entendemos, además, cuando se veía que no eran unos procedimientos que generasen empleo o que paliasen la necesidad de crear empleo en Andalucía, que por qué se continuaban con esas políticas que yo creo que al final eran de alguna forma el llegar a algún acuerdo entre patronal y sindicatos con el gobierno andaluz, pues para tener una cierta tranquilidad. Creo que eso habrá servido para tener tranquilidad, pero no ha servido para crear empleo, y sobre todo ha servido para esto que estamos viendo. Y es lastimoso el ver cómo esos cientos de millones de euros que debían de haber servido para que seamos o que fuésemos una tierra más competitiva y que nuestra gente tuviese capacidad de empleo, se haya utilizado para esto tan asqueroso, ¿no? Y además, escuchando cada día cosas nuevas, como es en este caso el tema de los ERES, o en Invercaria hoy, esos que se colaban en los ERES. Hoy se habla de un sobrino de Felipe González en Invercaria, que nunca llegó a trabajar en Invercaria. Yo creo que estas situaciones, o todos nos ponemos pie en pared y evitamos que vuelvan a suceder, y sobre todo tenemos que hacer lo posible para el que ha metido la mano y para el que ha despilfarrado y para el que ha hecho esta gestión tan nefasta de los recursos públicos, tanto los que lo han hecho como los que lo han permitido, evidentemente paguen. Juan de Villanueva. Sí, yo ya sabía que íbamos a empezar así el debate. El PP diciendo que qué pasa en Andalucía, que siempre abrimos los telediarios así, y el PSOE planteando que el gobierno de la Junta ya se ha personado en el caso. Faltaría más que no se personara en el caso, y yo creo que se ha tardado. Con mucha brevedad, nuestra posición de inicio, que se investigue con celeridad, pero con celeridad, no estirando el tema para convertirlo en un espectáculo político mediático como está ocurriendo con otros casos, que se devuelva lo defraudado, que se sepa toda la verdad y que paguen penalmente los culpables. Yo creo que eso es lo que pide la sociedad andaluza ante estos casos y ante otros casos que suceden aquí en Andalucía y en otros lugares de España, en otras comunidades en España que no están limpias. Por lo tanto, nosotros vamos a apostar claramente por el apoyo a la justicia, por la celeridad, caiga quien caiga, en el plano de los tribunales, y luego también por la máxima investigación en el plano político también en el Parlamento andaluz, llegado el caso. Pero todos habéis coincidido, perdón un segundito, señor Carmona, todos habéis coincidido evidentemente que hay que depurar responsabilidades, que hay que investigar en profundidad lo que ha ocurrido, pero enseguida abrimos el debate, pero sí me gustaría que pusiésemos una pregunta encima de la mesa y intentase responderla. ¿Qué futuro le espera a un sindicato que está completamente laminado en sus cimientos, en su imagen? ¿Y qué se puede hacer, sobre todo, para intentar salvar la imagen de un sindicato que ha hecho mucho por los trabajadores? Yo sí me gustaría, que a eso me quería referir especialmente, es decir, porque efectivamente yo, sobre todo, quiero dejar bien claro que como socialista a mí me avergüenzan estos casos, es decir, ni vamos a justificar, ni el Gobierno lo está justificando en absoluto. Es decir, yo estoy viendo en esa comisión que decía parlamentaria que el consejero de Economía comparece a petición propia para ir informando en todas las comisiones mes a mes. Por lo tanto, no se puede justificar y es absolutamente indignante. Sea el dinero de los parados es dramático, por supuesto, pero cualquier dinero público. Por lo tanto, ahora, lo que también nos parece que a veces se está usando y abusando, como decía Fernando, es decir, en criticar a los sindicalismos de clase, criticar a los acuerdos de concertación, no. Aquí ha habido cosas que se han hecho mal,
y probablemente, bueno, ya veremos la justicia lo que dice. Es decir, y lo que tenga que pasar, que suceda, evidentemente, con toda la celeridad que quiera dar el proceso judicial. Claro. Porque, Es que claro, eso lo marca el proceso judicial. ¿Qué más quisiera que fueran rápido? A nosotros, desde luego, y no vamos a consentir que se criminalice políticamente la UGT de Andalucía. Tengo que recordarlo aquí, ha cambiado la ejecutiva entera. Es decir, evidentemente, han asumido la responsabilidad como organización. No sabemos hasta dónde podrá ir esto más allá, pero la UGT ha hecho un trabajo en nuestra comunidad muy importante, ha contribuido al desarrollo de esta comunidad y en nuestro país, y ese sindicalismo de clase tiene que seguir. Es muy difícil. Evidentemente, tú lo has dicho, Fernando, es una gran losa. Pero que ese problema... Es una gran losa. Lo que están haciendo la nueva dirección, en mi opinión, y yo no tengo nada que ver, nunca he sido militante, nunca he sido afiliado a UGT, es decir, tengo el absoluto respeto porque creo que ha hecho un gran trabajo por Andalucía, pero lo que digo es que la dirección está intentando resolver esa situación. Bien, pero yo digo y limpiar esa imagen de la UGT, sindicalismo honesto. Y si ha habido gente deshonesta, lo dirá la justicia, evidentemente, cuanto antes posible. Pero que el sindicalismo, pero es que el sindicalismo no es una cosa etérea, que son las personas. Sí, claro. Hay personas que están... pero es que hay gente de tu partido que quiere atacar ese sindicalismo. Yo estoy hablando ahora mismo contigo, ¿no? Bien. Entonces yo digo... Bueno, pero de tu partido que son las hay de personas. todo tipo. Bueno, claro, como en el tuyo. Quiero decir Sí, que pero todo... que ya de camino, que vamos a darle una aguanta a los pero estamos sindicalistas. hablando... No, yo no estoy hablando de darle ninguna aguanta a los sindicatos. Ninguna. Algunos sí. Yo estoy diciendo que son las personas, no digo los sindicatos, las personas. Y ha habido unas personas que son las que se están investigando. Pero quería puntualizar una cosa, que es que Izquierda Unida siempre parece que se va... Izquierda Unida está gobernando hoy. Y hoy se ha anunciado que se va a personar el gobierno. Sí, sí. Y usted ha dicho que ¿por qué no antes? Pues pregúnteselo al gobierno, que son sus compañeros. Por tanto, que son corresponsables. Que si no se han personado hasta ahora es porque... Llevamos 2 años en el gobierno, te lo recuerdo. Pero es que este escándalo ha saltado hace... un año. Sí, pero no ocurrió en el último año. Este escándalo no es de las cosas que han ocurrido. Pero se podía haber personado, año, pero personarse. No. Sí, pero personarse no es que hayan cometido el delito, es tomar una decisión el gobierno. Y en el gobierno tiene una correlación de fuerza determinada, te lo recuerdo también. Pero el gobierno es único. Yo creo que también hay que mantener un poco la forma. Claro. Igual que la manifestación de este fin de semana rodeando el Parlamento de Andalucía con dirigentes de Izquierda Unida. ¿Está en el gobierno? ¿O gobernáis o no gobernáis? Un poco más coherente, ¿no? No se puede estar legislando y publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y luego estando con la pancarta. A nosotros nos cuesta la coherencia con este pacto. Sobre coherencia, pero una cuestión. Yo creo que a la pregunta que decía antes, yo creo que el tema de UGT, al igual que también lo que ocurrió con los ERE en el gobierno andaluz, es que hay que afrontarlo con decisión. Lo que no puede pasar es lo de los ERE que se decían, no, es que son un caso de 4 golfos. Y tenemos a un señor que parece que va a estar imputado y que está utilizando un escaño como una trinchera frente al juzgado, porque luego entras en el Congreso de los Diputados y ves lo que hace el señor Viera en el Congreso y es el único diputado andaluz que no ha hecho absolutamente nada, ni una interpelación, ni una propuesta, nada de nada, es el único diputado. Parece que va a estar ¿por qué no se ha producido eso? Sí, parece que va a estar imputado, no lo sé. O sea, que ¿y estás 2 años sin hacer nada en el Congreso? No, me parece mal. Eso es que no lo justifica. Bueno, él y el señor Guerra son los 2 únicos diputados en el Congreso de los que tienen representación que no han hecho absolutamente nada. ¿Y por qué está el señor Viera? Porque va a ser imputado para que tenga al tener la consideración de aforado. Pero aquí ya tenemos que bajar un poco. Y el gobierno, porque está hablando de Viera, pero ¿y el gobierno por qué no entregó desde el primer momento cuando se presentó la documentación a la justicia? ¿Por qué ha tenido que ir la justicia a requisarle la documentación a la Consejería de Economía? No es verdad eso. El gobierno ha colaborado con la justicia. No, perdón. Desde el primer no solo momento. lo digo yo, lo dice Izquierda Unida, lo dijo en la comisión, y es la realidad. Se personó la Guardia Civil por órdenes del juzgado. Eso lo decís vosotros. No, ¿cómo lo voy a decir nosotros? Es una realidad. Se presentaron en la Consejería de Economía y se llevaron los expedientes. No los envió el consejero. Se los llevaron, pero es que estamos habituados, es que eso ha pasado en economía y ha pasado en educación. Por tanto, y vuelvo a lo otro, y la responsabilidad sobre el control, pero si es que esto se conoce, pero si es que se conoce desde hace mucho tiempo, ¿qué ha hecho el gobierno andaluz? No ha hecho nada. Pero ya que ha salido el tema general de los ERE, y a cuenta de la coherencia, julio y agosto del año 2012 hubo una comisión de investigación en el Parlamento. Claro.
Yo estuve en ella. Sí, y que- Hubo una propuesta de conclusiones por parte de la presidencia de Izquierda Unida. Que era una propuesta ¿Vale? de risa. Que apuntaban, pero No apuntaba sí, nada. tan de risa que Sí, concitó sí, ¿Sabe lo que pasa? que PSOE y Partido Popular votaran en contra. Claro. Porque Léase mis conclusiones, las de mi partido. Verá Léase cómo- las conclusiones de Izquierda Unida que apuntaban No tiene a ciertas nada- personas y el PSOE no Solo quería que a- siguiera para adelante y que el PP que a lo mejor lo que quería que siguiera la fiesta mediática porque ¿Qué le fiesta interesaba. mediática? Tal Pero vez si- sea eso, ¿no? pero no es fiesta Tal vez mediática, sea eso. pero es que- no se ha querido que se ha metido- investigar. se ha No se metido ha en querido un jardín, investigar. se ha metido en No un se ha querido jardín. investigar. Izquierda Unida no se ha hizo querido el investigar. papel, porque como había pactado el gobierno, hizo un papel vergonzoso para salvar la cara. Y dijo, vamos a poner un límite. Antes ha nombrado al señor Viera y dijo ¿Cuál límite? al señor Viera, el consejero de empleo. No se Hasta ahí. puso el límite. Eso viene, señor Viera. eso son las conclusiones. No se puso el límite. Las conclusiones que en hizo cualquier el Partido caso, el límite Popular. se lo estará poniendo la jueza. Bueno, pero es que porque la no hay jueza manera lo ha de superado. Pero es que ya de ustedes, lo ustedes impute. mismos en vuestras intervenciones ya lo decís, que va más allá. Ustedes mismos ya lo estáis diciendo. Mira, Las nosotros- conclusiones que hizo el Partido Popular ponen de manifiesto lo que se está conociendo hoy. Mira, La nosotros no participación- tenemos Mire, ningún compromiso con el PSOE que no sea las 250 medidas, las 28 leyes. Pues no han hecho ni una. Y fuera de eso, no han hecho ni una. y fuera de eso no tenemos que taparle la cara a nadie. La Nosotros, reforma- nosotros no somos responsables de los ERE y por lo tanto que El hay Banco que Público de eso Tierra, hay la reforma que investigarlo. electoral, Eso es todas otro esas cosas debate. que- Eso es bueno, otro debate pues- que una pues- parte te podrá No, pero es que me ha dicho que tiene ese compromiso que no había hecho nada. Y otra no, pues. Lo que había hecho es mantenerlo en el poder. Sí, claro. Y terminará la legislatura y habrá mantenido el poder al Partido Socialista con diferentes presidentes. Primero con el señor Griñán, ahora con la señora Díaz y no sabemos Bueno, después. centramos el tiro en los fondos de formación de UGT. Exactamente. Venga, En seguimos por ahí. en cualquier caso, a mí siempre, y cuando estamos en un debate, me da mucha preocupación porque me sitúo en el que lo está viendo, porque a mí me sucede. Es decir, cuando yo estoy viendo un debate, una tertulia, digo, por ahí no. Es decir, y a veces yo me sitúo aquí también, no digo a nadie, digo me sitúo aquí y caemos en lo mismo. Es decir, cuando es un tema tan grave, porque es un mal uso de fondos públicos, es decir, empezamos a ver que si que si el PP, que si el PSOE, que si no sé. Es decir, mal camino para el que nos está viendo. Dice, no, porque al final ese no es. La solución es, aquí la justicia está actuando, está trabajando y llegará donde tenga que llegar. El gobierno de la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer es colaborar con la justicia y es lo que está haciendo. Claro. Y personarse Y y antes tenían hecho más cosas. salvaguardar. Y antes también. Es decir, Antes también tenía que haber no, salvaguardado. hay que salvaguardarlo siempre, evidentemente. Pues es que no lo ha hecho. Se han cometido, y es vergonzoso. Y yo como socialista me siento Pero es que no se ha hecho. tremendamente avergonzada por esta situación. Yo lo puedo entender. Tremendamente Por eso, avergonzada. yo lo puedo entender que y tú te entonces sientas, lo que pero- quiero yo es que el que lo haya hecho, me da igual cómo Pero se ¿y por llame, qué no han tomado me eso? da igual el cargo que haya tenido, que acabe donde tenga que ¿Pero y por qué acabar. no lo habéis hecho Y el vosotros desde el recurso gobierno? público y esos fondos públicos de formación, cualquier situación, que se recupere hasta lo que haya que Pero recuperar. no se están recuperando. Tú lo sabes. Hombre, hay unas peticiones de reintegro. Pero no se están y- recuperando. Vamos a ver. Como Hay que una no, sentencia es que hay un proceso. del Tribunal Superior de Justicia de que están Andalucía. llevando una serie, Hay una sentencia. un tribunal de Sí, funcionarios hay una instructores. sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le dice a la Junta de Andalucía que está tramitando esos expedientes con apariencia de legalidad, pero que no se están consiguiendo y que ese no es el que camino. creo que estamos mezclando conceptos. Una cosa son los ERE y otra cosa es el Efectivamente. procedimiento administrativo. Estamos de hablando de fondos expedientes de formación. reintegro, De los- que No. son únicos. Sí, pero No, una con cosa son lo de independencia los de lo que ERE, sea, da igual. que es lo que creo que usted se Sí. refiere. Es lo que se refiere, y luego está el exactamente. procedimiento administrativo A todo de lo los que es fondos la de formación. formación, ¿eh? efectivamente. Los fondos de formación ha comunicado el señor consejero hace ya tiempo que había iniciado un expediente de reintegro por 1,8 Sí. millones de euros. En marzo se anunció uno por 3,5 millones. La nueva responsable de la UGT dijo en un primer momento que tardarían un año en devolver esos 3,6 millones. Hace poco dijo que no iba a devolver, que iban a recurrirlo porque esa exigencia del 1,8 millones de euros atendía a un cambio de criterio en la evaluación de la factura. Por tanto, ¿la realidad cuál es? Que sí, que se Vamos a ver, lanza ahí- a la opinión pública una palabra, que es decir, que voy a hay un intentar recuperar... proceso, hay unos funcionarios que están Que no se han instruyendo recuperado. Pero vamos a ver. Pero es que los funcionarios porque van a hay tardar un más que los proce- jueces. Bueno, Es es que que no hay unos es así. derechos. Y entonces Claro. la UGT está defendiendo Y el esos derecho del derechos. ciudadano a que le Por llegue el supuesto, dinero Ese es adecuadamente. el fundamental. Ese. Pero también la UGT tiene sus derechos y estará defendiendo sus Para derechos, digo exigir yo. la devolución del Y hay dinero de una unos subvención, funcionarios no, es muy rápido. independientes.
Es muy rápido Hay eso. unos funcionarios independientes que están instruyendo esos expedientes y los conoce perfectamente. Claro que lo conozco, sí, que Pero si ya lo digo que lo he conoce visto porque- y lo que estoy diciendo pero lo ha lo que visto sucede. él y además es decir, en cada comisión el consejero viene y explica cómo está el procedimiento. Pero Hay que es unos que el derechos procedimiento no avanza. A ver, PEA y Izquierda Unida. Sí, yo creo que la trama que se está investigando está clara. Se ha aprovechado el dinero de formación que llegaba por el acuerdo de concertación para financiar el sindicato y sus actividades, tanto las normales como las anormales. Es decir, porque esto todo era una fiesta. Llegó un momento en que todo era una fiesta. Y lo que más nos duele a nosotros de todo esto es que por esa situación ahora haya un ataque frontal a la propia existencia del sindicalismo que comentaba ¿Pero y antes. dónde está ese ataque? Antes Clara. Pues está, A ver, que está una en referencia. la caverna política, mediática Pero y un económica. ejemplo, uno. Y en todas las Dime un emisoras ejemplo. de radio y televisión, aprovechando de que por eso. cierto, esta no lo es, que pone en duda hasta la propia necesidad de la existencia de los sindicatos. Los sindicatos vienen en la Constitución. Perdona, los sí. sindicatos vienen en la Constitución. Y el derecho a la nosotros vivienda. Sí, bueno, pues, y el sí, derecho sí, a la lectura evidentemente. también viene en la Constitución. No. Y la había vaciado todo de contenido de todos los gobiernos que ha habido en los últimos ¿Qué me 30 estás años. diciendo? Evidentemente. No me salte con la Constitución para lo que interesa. No, me y para interesa lo que para todo. Yo la defiendo y para lo que no. con uñas y dientes, No, porque es que no yo he la peleado por la defiendes con- Constitución más que nadie. No, y la no. defiendo con uñas y dientes. Y yo no ataco al sindicalismo, todo lo contrario. No, no todo lo estoy hablando contrario. de ti. Pero hace mucho más daño al ¿Tú sindicalismo. te sientes identificado con la caverna mediática, Yo no me- con económica y ninguna política? cadena. Entonces, ¿por qué te sientes Entonces, ¿por no, qué pero te lo que te sientes quiero decir, aludido? que ¿Por qué te sientes aludido? yo defiendo el sindicalismo. Quien más daño le hace al sindicalismo son los que se han aprovechado del sindicato. Y eso no te he escuchado decirlo. Evidentemente. Pues no te he escuchado decirlo. No, Has quien menos empezado diciendo otra beneficiado, cosa. quien menos beneficiado sale de esta situación son los trabajadores que necesitan sindicatos En todo fuertes que caso, lo defienden. en todo caso. Y Eso quien es. más beneficiados salen son los que quieren la derrota y la denigración de Mira, los yo sindicatos. un día en el Parlamento le decía, hablando de los sindicatos o de lo que había pasado con los sindicatos, es que muchas veces, es que la evolución, en el caso de la UGT, la evolución que ha tenido el sindicato UGT es que al final se ha convertido en una multinacional. ¿Cuántas empresas tiene UGT? ¿Tú sabes cuántas empresas tiene UGT? Tiene una barbaridad de empresas. Yo Tiene no lo empresas- sé, yo conozco muchos Pues delegados sindicales. Muchas empresas. Muchos delegados empresas sindicales de viaje, que hacen empresas una labor de seguro, importantísima. tienen Hacen empresas una de labor Sí, pero auditoría. eso es otro tipo de importantísima. debate sobre los modelos sindicales. No, yo no voy a que entrar en podíamos eso. entrar Digo- si quieres. digo- ¿Sindicato de servicio o sindicato de clase realmente? No, lo Podíamos que entrar quiero en ese decirte tipo con de eso es que al final tiene unos de debate. intereses lucrativos que no era su origen. Venga, último turno de intervención. Bueno, yo- Empezamos el último minuto, Antonio Sí, Jesús Ruiz. muy crítico en el sentido de lo que estamos hablando. Son fondos de formación, fondos, y yo creo que aquí todos hemos sido conscientes de la cantidad de millones de euros que se ponía en manos no solo de los sindicatos, no solo de la UGT, también de comisiones obreras o también de la propia Confederación de Empresarios de Andalucía. Y realmente, ¿para qué han servido esos cientos de millones de euros que se han puesto para este tipo de cursos? ¿Se ha formado a la mano de obra a los andaluces y andaluzas que necesitaban A mucha formación? ¿Se ha formado? Yo soy muy crítico. Lo soy pues porque, digo, como he dicho antes, somos el territorio que más recursos económicos hemos recibido, evidentemente porque más lo necesitábamos, porque teníamos una tasa de desempleo brutales entonces, y ahora vemos el resultado. Vemos el resultado de que digo yo que por algo somos el territorio que tenemos la tasa de paro mayor del Estado español y de la Unión Europea. Algo hemos hecho mal, y yo creo que esto es una de las cosas que hemos hecho mal. Juan de Dios Villanueva. Sí, se ha ayudado a formar a mucha gente y se ha formado y doy fe de ello porque conozco muchísima gente y sería injusto decir que no se ha ayudado a formar. Otra cuestión es que tenemos que tener tal vez una autocrítica sobre lo que ha supuesto la política de concertación de los últimos 15 o 20 años. Es decir, cambiar administración de fondos directamente por el sindicato a cambio de paz social. Nosotros siempre hemos estado en contra. Y una cosa lleva a la otra. Y por lo tanto no se puede comprar la paz social de esa manera. La paz social se gana si las condiciones sociales de los trabajadores están en condiciones y por lo tanto no hay motivos para el conflicto. Pero se ha llevado otro tipo de política con la que nosotros siempre hemos sido muy críticos. Y evidentemente nosotros, como dije al principio, pedimos que se investigue, claro, con celeridad, porque la celeridad que demanda la justicia, sí, pero que también se pueden las cosas estirar artificialmente cuando... Bueno, de momento el jugador número 9 de cuando- Sevilla actúa de cuando otra se manera, tiene al número hasta 6, ahora. que es el que Actúa te de cae. otra manera. Ha actuado de otra manera. Pero que lo que no queremos, evidentemente, es que se utilice esto para hacer una cruzada contra el sindicalismo de clase y contra la propia necesidad de la existencia de los sindicatos. Venga, Clara Aguilera.
Sí, bueno, lo que queremos es, aquí se ha hecho efectivamente mucha formación, ha habido mucha gente y yo conozco, como ha dicho el señor Juan de Dios, ha dicho él, se ha referido a la formación, se ha realizado, no vamos a criminalizar toda la formación que se ha hecho mucha formación. Otra cosa es que a lo mejor haya que reorientar la situación actual, es decir, esa formación para el empleo. Bueno, se ha hecho un cambio, se ha pasado a la Consejería de Educación para darle una nueva orientación. Probablemente haya que hacer ahora un nuevo esquema en el tema de formación. Pero aquí lo importante de verdad es, ha habido una situación que hay que corregir, la justicia está trabajando, esperemos que la justicia termine con lo que tenga que terminar y evidentemente que el que lo haya hecho mal, que lo pague. Y lo que tiene que hacer el Gobierno de Andalucía es lo que está haciendo, es colaborar con la justicia, iniciar expedientes de tramitación para pedir los reintegros y todo aquel dinero que se haya mal usado de fondo de formación o de lo que sea, que se devuelva a los andaluces. Eso es lo que hay que hacer y es lo que está haciendo el Gobierno. Concluye el debate de Rafael Carmona. A mí lo que más tristeza me produce es que el dinero que iba dedicado para los más necesitados es el que se ha mal utilizado. En este caso, para la formación. Antes, para los expedientes de regulación de empleo. Antes, para la previsión de riesgos laborales. En definitiva, es que esta es la responsabilidad del Partido Socialista. Es que estamos después de 32 años, esto lo que pone de manifiesto es el agotamiento de este Gobierno, que ha llegado a un límite ya insoportable. Lo que no puede ser es que por todos lados haga agua. Yo se lo digo al consejero de Economía, es un calvario para él. Todo está manchado por la corrupción. Previsión de riesgos laborales, formación, concertación social, y eso no puede ser. Por tanto, algo hay que hacer y hay que asumir esa responsabilidad. Venga, segunda pausa obligada para la publicidad y volvemos con los dirigentes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista y hablamos de 2 dimisiones sonadas esta semana en Andalucía. En un país en el que es tan difícil conjugar el verbo dimitir, esta semana hemos tenido 2 dimisiones sonadas. La de la vicepresidenta del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, y la del eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, por motivos bien distintos. La primera está imputada en la macrocausa de los ERES. Ella dice que no se va por estar imputada, sino por la campaña de acoso del Gobierno central del Partido Popular. El europarlamentario de Izquierda Unida se marcha, dice, por coherencia con la militancia y por su compromiso político, después de trascender que tenía suscrito un plan de pensiones con una SICAP afincada en Luxemburgo. Son divisiones, insistimos, que no tienen nada que ver, pero las aprovechamos para en este debate establecer la siguiente pregunta. ¿Dónde establecemos el límite de la coherencia de las responsabilidades políticas? Empezamos en esta ocasión con Izquierda Unida. Juan de Dios Villanueva. Sí, nosotros, como tú has dicho, creemos que no tiene nada que ver una dimisión con la otra. La de Magdalena Álvarez es una dimisión que viene arrastrada por su implicación, por su imputación en el macrocaso de los ERES, guardando toda su presunción de inocencia, evidentemente, y la de Willy Meyer se hace por coherencia porque no ha hecho nada ilegal, ni reprobable, ni que pueda ser acusado de nada, pero sí lo ha hecho por coherencia con nuestro discurso, con nuestro programa y con la petición, la crítica que se le hizo desde la militancia en el momento que se conoció la noticia, cosa que le honra y lo enaltece. Por lo tanto, el verbo dimitir es bueno que de vez en cuando en política se conjugue. Unas veces por responsabilidad y otras veces por coherencia con lo que se dice y después no se ha podido cumplir. Hay que ser coherente incluso en los errores, incluso cuando se comete un error. Más allá de eso no se puede entrar, pero evidentemente lo de Willy Meyer es ejemplar, no ha cometido ninguna ilegalidad, ni siquiera se le acusa de ello y ha dimitido. Vale. Esa es la clave de esto. Y lo de Magdalena Álvarez, lo que decimos nosotros de Magdalena Álvarez es que lo que dijimos en su tiempo que iba a caer por su propio peso la dimisión y ahora decimos que mucho ha tardado.
Antonio Jesús Ruiz, Partido Andalucista. Bueno, nosotros hemos sido muy críticos con Willy Meyer como eurodiputados por cómo ha votado en algunas cuestiones, como es el tema del acuerdo de pesca, que le ha llegado incluso a declararle persona non grata en pueblos como Barbate, Conil y Tarifa. Pero evidentemente, si antes hablábamos de la falta de coherencia de estar en el gobierno y manifestarse en el Parlamento... Gran resultado electoral de Izquierda Unida en la mayoría sí, de los pero pueblos, por cierto. Hoy voy a alabarte en este caso. Quiero decir, me parece muy bien, me parece muy coherente que Willy Meyer haya lo que ha hecho. Me parece muy coherente Izquierda Unida, que ha hecho una bandera contra la SICAP, pues en este caso un representante público de Izquierda Unida, pues que limita, cosa que no ocurre con otros. Lo digo porque UPyD lleva en su programa electoral acabar con la SICAF, y la señora Rosa Díez pues también está metido en este mismo saco, ¿no? Y de esto pues no parece decir nada. Y del tema de Magdalena Álvarez, pues la verdad, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es la mayor. ¿Por qué Magdalena Álvarez es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones? Trasladamos nuestro modelo de cajas de ahorro políticas, donde los políticos ocupaban los puestos también a Europa. Yo sinceramente creo que debemos de dar otra imagen, y yo entiendo que los políticos deben de ocupar los espacios que deben de ocupar, pero instituciones como el Banco Europeo de Inversiones deben de ocuparlas pues, profesionales y gente que yo entiendo que tenga mayor cualidad para poder ejercer este cargo, ¿no? Y desde luego, si algo creo que queda claro es que la señora Álvarez se ha ido antes de que la echen, porque ya el propio banco, en el propio cumplimiento del código ético del mismo, pues se estaba planteando el invitarla a que se fuese. Rafael Carmona, Partido Popular. Yo coincido con lo que se ha dicho hasta ahora. Son dos cuestiones bastante distintas. Una, la de Magdalena Álvarez. Magdalena Álvarez está imputada, le han exigido una fianza civil millonaria. Está ahora mismo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Es que tenía que haber dimitido hace tiempo, porque no es razonable. Que después, cuando se produzca el juicio, bueno... Sí, cuando se produzca el juicio ya veremos lo que sucede, pero la realidad es que hoy por hoy, ella que está en representación de nuestro país en el Banco Europeo de Inversiones, pues tiene una mancha. Y no es porque alguien le haya puesto una denuncia que pudiera ser falsa, no, es que después de una investigación concienzuda, después de unos cuantos años de investigación, se le mantiene la imputación y no lo dice una sola juez, sino lo dice una sala. Por tanto, tendría que haber dimitido hace tiempo. En el caso del señor Willy Meyer, yo lo que no entiendo es, uno, es que él no lo conocía. Tenemos que creernos que no lo conocía, porque si lo conocía, entiendo perfectamente su dimisión, porque lo ha estado ocultando. Si esa es la razón, pues absolutamente coherente. Si lo desconocía, no entiendo la dimisión. Por tanto, yo llego a la conclusión de que ha dimitido porque lo conocía y lo ha ocultado. ¿Tiene algo de malo el que alguien participe en una SICAP? Las SICAP son absolutamente legales. Y es que participan, es que en las SICAP participan muchísima gente, muchísimos grupos empresariales, muchísimas empresas están soportadas por la SICAP. La SICAP es un instrumento aceptado en nuestra legislación y en nuestro sistema de mercado. No hay que demonizarlo. Yo es que me niego a demonizarlo. Hubo un momento cuando la crisis más nos machacaba, que la preocupación del gobierno de entonces, que era el gobierno del señor Zapatero, estaba intentando que las personas que gestionan la SICAP no se fueran de España. ¿Por qué? Porque invierten. Si es un instrumento para invertir, que tiene una serie de exigencias, tienen que ser más de 100 partícipes y como mínimo... Salvo los que meten mariachis, ¿no? Efectivamente. El problema es quién incumple, porque claro... Uno más 99. Ese es el problema. Y como mínimo 2 millones y pico de euros. Venga, Clara Guerrera, Partido Socialista. Bueno, sí, efectivamente son distintos las dimisiones, pero bueno, en cualquier caso siempre se critica que aquí no dimite nadie y al final pues hay dimisiones, evidentemente, y bueno, pues yo creo que en el caso de Magdalena Álvarez es una decisión al final personal, porque no estaba en representación desde luego del Partido Socialista, ni mucho menos, ha sido una decisión personal. Y yo creo personalmente que ha tomado esa decisión por el interés general. Hay una cosa que ha dicho Antonio que yo quiero decir. Yo estoy de acuerdo que en determinadas entidades, yo creo que es importante que en el Banco Europeo de Inversiones haya también personas con que hayan tenido responsabilidades políticas.
A mí me parece importante. Y eso... El ejemplo de las cajas de es ahorro sí es decir, nefasto, bueno, en algunos casos. Pero a mí los banqueros no me dan ninguna garantía de nada, ¿eh? Cuidado. Cuidado. En un banco público como No, es este es caso, decir, por lo menos que sea un profesional y que tenga conocimiento. Pero bueno, de lo que el se profesional lleva a mí no cabo. me ha dado ninguna garantía de nada. Ninguna garantía de nada. Aquí los bancos, mucho cuidado porque ejemplos muy pocos tenemos de los que para lo que sacar pecho. Por lo tanto, yo creo que eso sí No voy a ha sido defender yo a los bueno. bancos, ¿eh? No, vamos, quiero decir, sí. vamos, para ser justo. Es decir, si hay una persona, creo que además ese puesto el computa la península, por lo que, es decir, por lo tanto a lo mejor ahora puede optar un español o un portugués, hablan de la península, puede ser un español. Y eso es bueno porque cuando va una administración española o una autonómica a pedir, por ejemplo, yo me acuerdo del Metro de Granada, que necesitaba dinero la Consejería de Fomento para terminar esa obra y ha ido al Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Es decir, y fue sensible y se puede terminar esa obra que tiene un coste muy importante para terminar. Por lo tanto, ha sido una toma de la decisión personal y yo nada más tengo que decir. Ella se ha defendido, ella ha salido diciendo su posición. Y en el caso de Willy Meyer, hombre, verá, era normal. Es decir, no se puede estar en una posición, no se puede estar en una posición, es decir, contra la SICAA evidentemente, que es la que se ha mantenido Izquierda Unida, claro, y darse cuenta que ha estado cotizando con dinero propio y del Parlamento, con dinero propio en un plan de pensiones que está en una SICAA. Yo no sé si lo desconoce, yo no tengo ni idea de eso. Si él ha llegado al Parlamento Europeo y le han dicho firma, tienes aquí un plan de pensiones o un seguro y ¿No lo ha firmado firma. algo ya, Clara? Yo me he asegurado de decir, yo no he firmado ningún... Es decir, creo que ese plan de pensiones en el al que se refería era hasta el 2009, por lo tanto se refería a parlamentarios que evidentemente... Yo sí sé lo que he firmado, aunque sea en otro idioma. Vale. Por lo tanto, evidentemente... Por eso digo, ahora, pero si si yo él... dentro de 5 años digo no sé lo que he firmado... Si él no Pero sabía... depende de qué idioma, ¿no? Si él no sabía que había una SICAP detrás, no tiene por qué dimitir. Yo no Porque- sé si lo sabía o no, pero evidentemente... Eso es, pero si él no lo... Yo creo que también sus correligionarios de partido le han achuchado un poquito. Claro. Les ha venido bien a los que se quedan, que también se vaya Willy Meyer, que es una persona que ya llevaba ahí un tiempo, y dicen, bueno, vamos... Esto pasa con nos pasa en todos los partidos. Mira, yo tengo... Generaciones más que llevan más tiempo y dicen, pues vamos a achucharle Vamos, que un tú poquito. piensas ahora... que han aprovechado que... Yo creo que un poquito sí. Y entonces le han achuchado para decir, bueno, yo creo que Willy tienes que irte porque esto nos va a poner en una situación muy complicada. Mira, a mí en el otro caso, en cualquier caso creo que es coherencia con lo que han defendido. En Tampoco el le caso quito de Magdalena, importancia. a mí no me ha gustado el que haya utilizado como argumento el decir que es que el gobierno actual pretende poner a otro, que ya tiene pensado a quién poner. Porque... Y el interés general de España. Claro, no creo, esa no es la verdad. Y ese argumento es muy débil, porque claro, ese argumento habría que aplicárselo también a ella cuando la nombraron, ¿no? Cuando la nombraron a ella es porque... Yo no voy a defender esos argumentos. Por eso digo, que es creo decir que no, para mí no que son yo creo que defendibles. en su caso la dimisión era una cuestión que tenía que haber adoptado hace mucho más tiempo. Ella con esta reforma fiscal va a cotizar con su despido, ¿no? Mira, yo... Cuando entre en vigor. Mira, yo Por tengo supuesto. Yo tengo la suerte de conocer y tratar y convivir con Willy Meyer desde hace muchísimos años. Lo conozco personalmente, claro, me podéis... Claro, es decir, ¿tú qué vas a decir? Bueno, no, lo Y conoce, lo conozco personalmente y Willy Meyer no es de las personas que dicen una cosa y piensan otra, entre otras cosas por su origen, lo hemos dicho eso, por su origen alemán. No, yo no he dicho eso. Yo no creo que sea extraño que una persona cuando firma un plan de pensiones no sepa dónde tributa finalmente ese plan de pensiones. Yo creo, Sí, a lo mejor. Claro. objetiva, Vale, yo yo creo creo. sinceramente Sí, yo que también no. lo creo. Yo también que lo eso puede creo, por eso pasar. digo, por Yo eso no creo entiendo que su no lo dimisión, sabía. pero ¿por qué entonces por qué dimite? No lo sabía. Dimite porque nosotros hemos hecho un discurso desde siempre y fundamentalmente desde que comenzó la crisis en contra de la SICAA. Otras cosas pedíamos que tributaran del 1% que tributan más del 20%. Y pedíamos que se investigaran muchas SICAA que actúan como verdaderos paraísos fiscales. No le ha venido bien a Alberto Garzón también que se por vaya, lo tanto, y alguno más. Y por lo tanto, Creo que sí. estamos en contra de la propia existencia, que son instrumentos Vale. de evasión legal. Pero ese es vuestro discurso impuestos. contra la Discurso. SICAA. Y Ese la es el discurso coherencia contra de la eso ha decisión, provocado
eso ha provocado, Sí. porque nosotros tenemos una organización muy dinámica, que inmediatamente mucha gente se sienta mal, Sí. empezando por las bases. Sí, claro, Y hay que es ser normal. sensible cuando se produce una situación como esta. El mismo Billy Mella ha dicho que él no va a dar lección a nadie de coherencia ni de ética. Pero hay 66 diputados y exdiputados españoles que están en ese fondo. Pero yo es que no le Que veo están problema. en Yo ese, escucho un en ese segundo. fondo. Y algunos Te de digo, ellos, y algunos de ellos llevaban su programa que estaba en contra de la SICA, Pero como yo- Rosa Díez, Vale, Rosa y Díez. ahora yo voy a- Y aquí no hay coherencia. Entonces la pregunta para mucha gente, ¿quién es el próximo que dimite? Hay cerca de 500 eurodiputados de los 700 y pico que están en ese fondo de pensiones, que se dio entre 2004 a 2009, antes de que todos pasaran al régimen general de cada uno de Pero lo que está de aquí sus no se está países. discutiendo lo del plan de pensiones, se está Evidentemente, discutiendo la SICAP. Y yo pregunto, Billy Meyer no se va. Billy Meyer sigue en la Ejecutiva y sigue en la Bueno, pero Presidencia se va Federal de del- España y en los órganos del partido. Hombre, Es decir, claro, no se va a ir. para nosotros, irse del cargo público no es irse de la política. Nosotros tenemos otra concepción de la política. Y claro, y una cosa sobre Magdalena Álvarez, para que quede claro, Magdalena Álvarez se va con una indemnización de 10.000 euros al mes hasta el año 2017. Sus sueldos mensuales de 29.000 Y se euros va al mes, con una pensión actualmente. vitalicia de 4.000 Pero euros, escucha una- más la pensión que le queda en España. Esto, si lo unimos al debate que hemos tenido antes sobre la reforma fiscal, pues es un poco duro de entender por la gente escúchame un segundo, que está en eso que se llama, lo que ella ha dicho, el interés general de España. Me parece un poco atrevido hablar del interés general de pero ¿el qué de te parece España en atrevido? esa- Es que no lo he en esa entendido. situación. Porque ya me he perdido yo. De lo que estás hablando es que te parece mal que las retribuciones que tiene el vicepresidente del BEI o Magdalena. Porque esto es otro debate que también podríamos tener. Claro. ¿Te parece mal la retribución que tiene el europarlamentario o el que pueda tener nuestra compañera en esta mesa hoy? Hombre, yo digo una cosa. Que la ese vicepresidenta del debate- BEI cobre a mí sí. 29.000 euros al mes. A mí sí me parece una mal, me parece barbaridad, muy mal. Me parece que está fuera, El- no ya de el la situación vicepresidente económica del de BEI. Me España. parece muy pues mal. entonces este será un debate que habrá que tremendamente mal. plantear. 29.000 euros al mes. Vale, que habrá que plantearlo entonces Sí, pero donde yo ahí corresponde. entiendo la reflexión que hace. Porque es que perdóname entonces me meta todo nos aquí, parece mal. porque es el debate sobre el cargo, lo que cobra el cargo, no lo que cobra la persona. No la lo que persona, cobra. ¿eh? Yo critico La lo que cobra el persona que esté en el cargo tiene derecho a Eso es, cobrar lo hombre. que cobra el Yo cargo lo que en, digo es en el todas cargo. las etapas posibles. ¿no? De eso estoy hablando. Sí, sí. Pues entonces reflexionemos y digamos lo que... A mí me parece fatal lo que cobran los futbolistas, ¿eh? Digo porque... Sí, a mí también, ¿eh? en eso A eso me pero, apunto, pero después al ciudadano en Me general parece le parece que me parece da igual porque indignante. si juega en nuestro equipo y gana, le parece bien lo que gana. Sí, sí, pero ahí estoy, Rafa, contigo Entonces, absolutamente. yo Me lo que quiero parece es que valoremos indignante ese dineral, me parece una inmoralidad y una indignidad. Eso es. Cuando hablan de esos millones de los futbolistas, me quedo absolutamente espantada. vamos. Bueno, por centrar el debate sí me gustaría plantearos una pregunta, porque ya que Rafael Carmona ha dicho de que nos fijemos en el cargo, no la persona, pues nos fijemos en los cargos. ¿Dónde establecemos los límites de las responsabilidades políticas? Porque se había establecido la imputación como una garantía procesal y sin embargo está siendo utilizada por todos los partidos políticos, sin excepción, como arma arrojadiza. Por ejemplo, se pide la dimisión de Magdalena Álvarez por estar imputada y no se pide la dimisión de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que también está imputada. En fin, O de otros imputados. o de que hay en otros Valencia. imputados de todos los partidos, insistimos. Aquí el primero que tira la primera piedra. ¿vale? Yo, por aclarar una cosa, lo de la garantía legal es que cuando te citan como imputado por primera vez, esa es la garantía legal. Luego, cuando una vez declaras y el juez te imputa unos cargos, ya no. Vale, pues establezcamos eso. Vale, entonces, Eso es. una vez Entonces, que la imputación es firme y en este caso la audiencia. yo lo único que en digo dos es que ocasiones ha dicho que sí, hay pasa determinados, imputado procesado. hay determinados puestos de representación que, hombre, que exigen esa honestidad o esa solidez en la responsabilidad que has asumido, que impide poder asumir cargos. Quiero decirlo más claramente. Cuando tú estás en un determinado puesto de responsabilidad pública, no puedes tener esa tacha o esa mancha. No, es que aquí hay una cuestión, Fernando, ¿dónde está la raya? La raya es que uno no puede estar predicando una cosa y haciendo otra. Yo no... Es decir, no, Sí, quiero decir, pero- eso es la pero coherencia y eso te puedo asegurar que en la izquierda No pasa. no. Ah. Es decir, creo que ahí están los errores que se pueden cometer, pero lo que hemos podido tener. Es decir, que en la izquierda les pasa a Izquierda Unida y nos pasa al Partido Socialista. Es decir, el militante, las personas de izquierda, es decir, se sienten muy ofendidas. Es
Es decir, en los casos tú no puedes estar con una campaña contra la SICAP o contra determinados elementos Sí. y tú luego, porque te sitúes en un... Pero eso le pasa a estás todo el mundo, situado en no a la un izquierda, a la cargo. derecha, ni al No, centro. Bueno, bien, pero no todos, ¿Cómo que no somos todos? tan O sea, sensibles. todos los Quiero ciudadanos decir que somos así de vosotros tenéis- sensibles. Sí, pero todos vosotros tenéis menos coste, ¿eh? ¿Cómo Yo que creo menos que coste? vuestras Pero, bases aguantan más ¿el porque qué? dice, bueno, que gane dinero y así nos roba. ¿Qué estás diciéndome? No, Sí, no, sí, no, no, bueno, no estoy que- nada es de decir, acuerdo con lo que dices. Yo te digo decir que no Clara. se puede. Sí, vamos. Que no, que yo no. pero yo creo que hay una cuestión que es lo que Billy Meyer era difícil de mantener. Claro, cuando se ha hecho una campaña contra la SICAP, Que sí. pues muy difícil mantener. Yo seguramente no sabía que eso lo gestionaba una SICAP. Seguramente. Pero es muy difícil de mantener. Pero digo una es muy cosa, difícil que de lo que mantener. habrá que hacer es Ahora, tenemos que llegar a un Pero que no es acuerdo, que es lo que demonizarlo. planteaba Fernando. Tenemos que llegar a un acuerdo. Es decir, una cuestión es el tema moral, que yo creo que daríamos más crédito y que contribuir eso a la política. Es muy difícil que lo que tú no practicas luego no te lo apliques. Es decir, y luego otra cuestión es que debemos de llegar hacia en qué momento debe de exigírsele que no puede continuar en una lista electoral. Porque hemos dicho, el imputado procesal, el imputado... Pero eso será... es decir, yo creo que cada uno... Quiero hay- decirte, que yo no, creo que- cada uno no, porque al final... ¿Cómo La que doble cada vara uno de no? medir que se utiliza, Es que hay una dependiendo doble si el vara de imputado medir, es porque mío o no vosotros es estáis mío. diciendo, es que este imputado tiene que irse, mientras que no sé cuántos diputados hay en las Cortes Pero ya, Valencianas. vamos a ver, Vamos a ver, la alcaldesa Clara, de Alicante, Clara, vamos, pero si no te Sonia tienes que ir tan Castedo. lejos. Si aquí tenemos... ¿Cuántos imputados hay en los ERE? 680. Bueno, bien, pero igual del... Pero por vamos, favor. vale. Pero, a ver... Sonia Castedo se tiene Pero que... yo no sé lo que tiene Sonia la Castedo. que alcaldesa ya te de digo que Alicante. yo no lo sé. Pero si lo tiene, también, que no lo sé. Vamos lo que te a- digo es... ¿por qué no se llega pero a que un no es que acuerdo? lleguemos a una... Porque ya Yo estamos creo en que una sí. vorágine que es que No, no se porque pone de acuerdo aquí debiéramos- nadie se pone de acuerdo. Bueno, pues mal yo lo que hecho, estoy mal diciendo hecho. es que La desde presidenta luego... de la Junta Es que es difícil lo propuso. establecer los límites entre lo legal y lo moral. Y nosotros creemos Son que... dos. Y también porque hay quien nosotros interpreta que hay una batalla y no- política y nosotros utilizada creemos judicialmente. que lo y eso no es ético, así. que lo ético muchas veces tiene que sobrepasar las propias líneas de la Sí. legalidad. Y por eso Pero ha te pongo un sido- ejemplo de aquí y en por eso ha Sevilla. sido la Aquí, dimisión aquí de Izquierda Billy Unida ha tenido Meller. imputados. Por eso ha sido la Aquí Izquierda dimisión Unida ha de tenido Billy Meller. imputados y los ha mantenido en los cargos en el Ayuntamiento de Sevilla y no pasa nada. ¿Por qué? Porque vosotros hacéis una interpretación en un determinado momento de que eso era una imputación que vosotros interpretabais que era política y no era política. Sí, pero no estamos hablando de eso. Bueno, pues sí, porque también os ha tocado. Quiero decir que vosotros también tenéis imputados que están en los cargos. Venga, Hemos último intentado turno de actuar en intervención. consecuencia en cada momento. Último turno Eso de es. intervención que empezamos con Eso es. Antonio Jesús Ruiz. Bueno, yo creo que evidentemente este debate que hemos tenido aquí último es algo que la clase política tiene que ponerse de acuerdo y tiene que dar ejemplos. Yo creo que los ciudadanos demandan grandes acuerdos políticos en cuestiones como esta, en que evidentemente los que hacen daño, antes decíamos que los que más daño le hacen al sindicalismo son los que han utilizado el sindicato para lucrarse, pues evidentemente a la política también está muy tocada por estas situaciones y yo creo que también aquí hace falta un gran acuerdo político por el bien de la propia credibilidad de la función política, ¿no? Y creo que cuanto antes mejor, porque creo que los ciudadanos ya empiezan a estar un poco cansados de esta situación y de que si el imputado es mío lo tapo y si el imputado es de la bancada de enfrente, pues lo utilizo como arma arrojadiza e intento hacer toda la sangre posible. Juan de Dios Villanueva. Sí, en los últimos años ha habido un aumento espectacular de la diferencia entre los sueldos más altos y los sueldos más bajos. A nosotros sí nos parece inapropiado que se ganen los dineros que se ganen en el Banco Europeo de Inversiones o incluso en el Parlamento Europeo o en cualquier empresa o en cualquier administración pública. Lo mismo que nos parece inmoral que existan unas SICAP que son un instrumento para evadir legalmente las tributaciones, mientras que se demoniza, por ejemplo, en campañas que existen a los jornaleros parados del campo andaluz porque están cobrando subsidios y algunos dicen que están viviendo en la gloria. Nos parece inmoral. Y eso se llama casta, como han dicho algunos, y eso se llaman puertas giratorias, como han dicho otros. Vaya Y eso Recoleta, ¿eh? es igual, nosotros tenemos el programa que tenemos, es decir, nosotros no tenemos por qué ni parecernos ni alejarnos de nadie. La posición que hemos tenido nosotros siempre es que en lo público hay que dar ejemplo. En lo público, en la política no se puede entrar para ganar dinero a mansalva. Y que cuando se gana un sueldo muy alto en un cargo público,
eso de alguna manera hay que derivarlo a la organización o a otras cuestiones de solidaridad, como hacemos nosotros con todos nuestros sueldos, porque ningún eurodiputado nuestro se queda con los 8.000 parte del sueldo al partido. Por favor, que eso pues tendréis que arreglarlo después también con Hacienda. Rafael Carmona. Sí, claro. ¿Pero te parece lógico que un eurodiputado gane 8 o 9.000 euros al mes? ¿A ti te parece lógico eso? Bueno, ese es otro debate, lo podemos hacer otro día. No es que me parezca lógico, no deje de parecer lógico, sino que hay que se lo dice arreglar a las personas, a las familias que están con 426 euros al mes. Señor Villanueva, ha terminado usted su turno. Venga, señor Carmona. Termino inmediatamente, simplemente que son dos dimisiones, una de ellas que tenía que haberse producido mucho tiempo antes, me refiero a la de Madalena Álvarez, y la otra me parece que es eso, una medida estética. Porque o es verdad que lo conocía y por tanto es coherente que dimita, o si no lo conocía no tenía que haber dimitido. A mí me parece que esa posición que mantiene Izquierda Unida de demonizar, como se han hecho en otras ocasiones, a los banqueros, a las SICAP, a las inversiones. Mire, es que las inversiones hay que realizar. Al capitalismo, demonizamos al capitalismo. Bueno, es que pues, somos quien somos. Eso es, señor pero Villanueva, ¿quién somos? estamos en el último turno de intervención. Termino inmediatamente, no ¿Somos importa. Es que estamos en un estado de mercado, social de mercado, y por tanto esto es lo que ha aprobado la mayoría. Venga, último minuto de Clara Aguilera. Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que yo creo que de verdad deberíamos hacer un esfuerzo los partidos en ponernos de acuerdo en que hay determinados límites que pusiéramos legales, es decir, que no permitiéramos que en nuestras listas electorales fuese gente, es decir, fuente de imputados, fuesen gente con, bueno, pues con determinadas situaciones. Ahí debiéramos establecer. Pero luego está el límite moral, que quizás deba estar por encima. Y yo creo, sí, pero a la cuestión individual me parece, es decir, ahí está, pero uno no puede predicar algo que uno no luego lleva en su realidad. Por lo tanto, y yo creo que hay otro debate que va muy unido, que para otra vez podía servir, es decir, debiéramos resolver en ese gran acuerdo, como debiéramos resolver la cuestión del exceso de aforamiento en nuestro país. Es decir, creo que es algo que hay un exceso de aforamiento en los que también ahí debiéramos entrar en ese gran acuerdo. Un debate perverso. Hay que recordar que de los 10.000 aforados que hay en España, tan solo 1.000 son políticos aproximadamente y 9.000 son jueces y fiscales. Bueno, bien, vale. Pero tampoco tienen que ser tan infalibles. Venga, pues hablaremos de eso otro día. Clara Aguilera, Partido Socialista, Rafael Carmona, Partido Popular, Juan de Dios Villanueva, Izquierda Unida, Antonio Jesús Ruiz, Partido Andalucista. A los cuatro, muchísimas gracias, buenas noches. Y me vais a permitir los tres caballeros que están en esta mesa, pues que especialmente le agradecemos la presencia de Clara Aguilera y le deseamos mucha suerte en su nueva etapa como europarlamentaria. Una etapa, supongo, 30 segunditos, que será apasionante, ¿no? Apasionante, con mucha ilusión. Voy además a las comisiones que yo creo que puedo aportar más, Agricultura y Pesca. Y por lo tanto espero trabajar por Andalucía, los andaluces. Desde luego tengo una gran ilusión, vamos a comenzar el 1 de julio esta nueva legislatura. Eso es lo que le reclamamos desde aquí, desde Andalucía, que se acuerde de la Andalucía, de los intereses y explicarlos andaluces durante los 5 años. Venga, volveremos el lunes con más asuntos de actualidad, con una tertulia política, pero antes entrevistaremos a un escritor, un periodista gaditano, Óscar Lobato, que presenta su tercera novela, La fuerza y el viento. Y como siempre iremos a por todas.